13 millones de esta situación financiera. En una institución financiera que se llamaba Corporación de Asesoría Financiera Sur, o por sus siglas CORAFI, se junta con un banco que tenía por nombre CI Banco. Estas dos instituciones financieras crean una estructura donde ellos emiten bonos de deuda que se los ofrecían a instituciones públicas. La UA no fue la única, pero sí fue la más perjudicada en esta emisión de bonos. Estas dos instituciones firmaban un contrato con las instituciones públicas, y lo que les prometían en estas inversiones es que la inversión que hacía la institución pues iba a tener un rendimiento muy por encima de los rendimientos normales que tienen este tipo de inversiones. Por ejemplo, se habla de que a la UA se le ofreció más o menos un 10% mensual sobre la inversión que iba a hacer. Entonces, bueno, ya que vimos más o menos cuál es la situación, quiénes son los involucrados en esta trama, aparentemente estas dos instituciones se acercan a la UA en el año 2020 e iniciaron las negociaciones precisamente con el ex rector Francisco Javier Avelar, que era en ese entonces el rector de la UA. Entonces, como ya se los había comentado, la UA no fue la única dependencia en caer en la red precisamente de CI Banco y Corafi. También se encuentran en las mismas condiciones, con montos económicos obviamente muy distintos a los de la UA, la Fiscalía General del Estado, donde el fiscal que era en ese entonces era el ex juez o juez, también notario público, Jesús Figueroa Ortega. Ahí se habla que el desfalco es más o menos del orden del 66 millones de pesos. Y también en el Instituto de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Públicos en el Estado de Aguascalientes, que también se le conoce como ISPEA, donde el desfalco se habla de alrededor de 170 millones de pesos. Y allí el rector, o más bien el director del ISPEA, pues era precisamente el David Quesada Mora. Ambas dependencias estatales fueron, o cuando se dan estas situaciones, pues es cuando el gobernador era el contador público Martín Orozco Sandoval. Pero en el caso de la UA es el más grave, ya que se habla del orden, bueno, en un principio de 213 millones de pesos, que dichos recursos formaban parte de un fondo que se le llamaba de estabilización y de contingencia. ¿Cuál es la situación de estos recursos? Estos recursos de este fondo esencialmente son fondos federales que se aplican precisamente para el pago de la nómina de los trabajadores y también de obligaciones patronales, pero también para las aportaciones del retiro de los trabajadores de la Universidad Autónoma. Pero el caso de la Universidad Autónoma, como yo les comentaba, no solamente quedó en los 213 millones, sino que también en febrero del 2023, siendo ya rectora la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, aparentemente o supuestamente o presumiblemente, ella autorizó una reinversión en ese esquema que había iniciado Francisco Javier Avelar, donde ya no solamente eran 213 millones, sino que también se aportó una cantidad más y ya no eran 213 millones, sino que eran 255.7 millones de pesos. Pero no todo quedó ahí. En marzo del 2023,
presuntamente, presumiblemente y aparentemente, la misma rectora, Yesenia Pinzón, autorizó una nueva inversión de 100 millones de pesos más. Pero ahora ya no eran las mismas instituciones financieras, ya no era Ceibanco, ni tampoco, déjenme, se me perdió ni tampoco era Corafi. Ahora las instituciones eran otras, pero el esquema era el mismo, ¿sale? Presumiblemente, ahora las instituciones financieras era una empresa financiera de nombre Papel One de México, y ahora el banco era el Banco Cobalto. A pesar de que estas instituciones, como ya les había comentado, no eran las mismas de las que había contratado Francisco Javier Avelar, pero la estructura de la inversión era la misma. ¿Sale? Al término del 2023, la inversión de la UA con este Banco Cobalto ya no era de 100 millones, sino era de 138 millones, que era 38 millones más de los 100 millones en un principio. En total, se habla de que el desfalco en la UA ronda alrededor de 393 millones de pesos. Unidos lo de Cobarsi y Cibanco, junto con lo de Papel One de México y del Banco Cobalto, ya eran 393 millones. Estos recursos que aparentemente se invirtieron en bonos que en el ámbito económico se le conoce como bonos basura, y ustedes dirán, pues, ¿qué es eso de bonos basura? Según yo, lo que pude checar en internet es, bonos basura se refiere a un instrumento de deuda de renta fija con baja calificación crediticia, emitido por empresas o estados o instituciones financieras con un alto riesgo de impago. Entonces, para ponernos en términos llanos, es una institución financiera que te ofrece una inversión que tiene una alta probabilidad de que no te va a pagar. Entonces, dices, caray, pero entonces, ¿cómo dinero público pues invierte en este tipo de inversiones, ¿verdad? Pero no queda todo ahí. Dice, ¿cuál es el gancho que aparentemente ofrecen estas empresas? Pues precisamente intereses elevados que compensan la baja calificación crediticia. Entonces, las personas o instituciones aparentemente se arriesgan a invertir su dinero en estas instituciones precisamente pensando que va a haber una inversión alta, aún a pesar de que el riesgo sea muy, muy, muy alto de que no se les pague. Entonces, precisamente estas instituciones que ofrecen intereses elevados para atraer inversores, compensan o aparentemente compensan el peligro de no recuperar el capital invertido. Se considera, por lo cual también se le consideran activos especulativos. Ok, ya que dimos toda esta situación, lo que es bonos de basura, obviamente, pues la UA ni ninguna institución, ni ninguna institución pública, pues bajo esta lógica, pues no debería estar en sus planes y hacer inversiones precisamente en este tipo de esquemas, pero precisamente por eso se le llama una estafa Ponzi, ¿verdad? Lo que se hace con una estafa Ponzi, para los que no sepan, pues es una inversión donde esos altos intereses que aparentemente pagan, pues se van financiando con los nuevos socios o los nuevos integrantes que van entrando al esquema Ponzi. ¿Cuál es el problema? Cuando ese dinero, cuando los nuevos
los nuevos participantes en ese esquema pues dejan de llegar, pues el dinero se empieza a acabar y ya no hay cómo pagarle a los anteriores. Entonces a eso se le llama un esquema Ponzi. Entonces, no olvidemos, entonces, ya juntando todos los esquemas de inversión que se hicieron en estos bonos de baja calificación crediticia, de baja calificación crediticia, se suma más o menos una cantidad de 393 millones aproximadamente de pesos, que son recursos de la UA. Pero no olvidemos que la UA tiene financiamiento de 3 índoles. Uno, que recibe de las aportaciones de los alumnos en colegiaturas o en mensualidades o como ustedes le quieran llamar, pero también recibe dinero público por medio del gobierno del estado, pero también recibe recursos también del gobierno federal. Entonces, dentro de las denuncias que se hicieron, pues también se hicieron tanto en el orden estatal por los recursos estatales, pero también del orden federal por los recursos federales. ¿Sale? Entonces, después de años que no supimos si había avances precisamente en esta situación de la UA y de las investigaciones que se había, el 19 de marzo la Fiscalía del Estado informa de la detención de de un exfuncionario y de una funcionaria que todavía seguía trabajando en la UA. Uno era el ex jefe del Departamento de Análisis Financiero y la que aún continuaba laborando era la jefa, o en ese entonces era jefa, del Departamento de Presupuesto y Administración Financiera de la misma casa universitaria. Según los medios de comunicación, según algunos medios de comunicación, se habla de que el ex jefe del Departamento de Análisis Financiero, pues es el actor intelectual de dicho fraude, ¿verdad? Obviamente, para las personas que tenemos o que pensamos que tenemos un poquito de sentido común, pues no es posible que nos quieran vender la narrativa de que 2 jefes de departamento tenían tenían la capacidad o el poder de decisión para invertir casi 400 millones de pesos en un esquema Ponzi o en bonos basura. Pues la verdad yo creo que si las autoridades o si quien vendió esta narrativa de que esto lo hizo o lo planteó 2 personas que eran jefas de departamento, pues la verdad nos creen que la verdad somos un poco carentes de inteligencia, ¿verdad? Porque eso no es posible. Ese esquema, esa inversión se autorizó obviamente en esferas más altas de la misma UA, pero yo pensaría que incluso fuera de la misma UA, en otros niveles. ¿En qué niveles? No lo sé, pero yo pienso que se dio en el más alto nivel de la autónoma y también fuera de la autónoma. Entonces, seguramente estas 2 personas detenidas tendrán responsabilidad en estos hechos, pero yo no creo la versión que nos quieren vender de que uno de ellos es el autor intelectual. De hecho, en este material no digo sus nombres porque hasta donde yo recuerdo, en este país y en este estado, pues hay la presunción de inocencia, ¿verdad? También bueno, continuando con este asunto, a estas personas que detuvieron se les acusa, o los delitos por los que se les acusa, es fraude, uso indebido del servicio público y responsabilidad técnica y profesional. Entonces, esos son los delitos que la Fiscalía les quiere imputar a estos 2, ahora exfuncionarios de la UA. En un medio de comunicación, fuentes de la Fiscalía Estatal, se habla de que fueron 3 órdenes de aprehensión las giradas por un juez
Las primeras dos ya se cumplimentaron. ¿Dónde se cumplimentaron? Pues precisamente la detención de estas dos personas. Pero que falta una. Y varios medios y varios comentócratas y analistas políticos hablaban de que la tercera orden de aprehensión iba dirigida o para la exrectora Yesenia Pinzón o para el exrector Francisco Javier Avelar. Nadie pudo confirmar o desmentir esta situación, si realmente iban contra alguno de los ex rectores. Que ojo, también los ex rectores son inocentes hasta que se les demuestre su responsabilidad en estos hechos, ¿sale? Pero sí lo que sí es muy difícil creer es que jefes de departamento pudieran autorizar esas inversiones, ¿va? Muy bien. El actual rector de la UAB, el doctor Juan Carlos Arredondo Hernández, que por cierto le ganó en la elección a la rectoría en ese entonces todavía rectora Yesenia Pinzón, cuando asume su cargo como rector y se le cuestiona por los medios de comunicación cuál es la responsabilidad a su visión de los exrectores Yesenia Pinzón y Francisco Javier sobre la estafa Ponzi, declaró que él metía las manos al fuego por ambos rectores. Mucha gente interpretó esas palabras del rector como un asunto de quererle dar carpetazo al asunto de la estafa y no responsabilizar a los ex rectores. Pero esta postura del rector cambió después de que se dan las primeras detenciones de estos dos funcionarios del agua aludiendo, dando la declaración que él no podía meter a las manos ni por Francisco Javier, ni tampoco por Yesenia. Declara, si las investigaciones determinan que ellos tienen una responsabilidad, tendrán que enfrentar las consecuencias de dichas responsabilidades. Esto lo declaró ante los medios de comunicación. Obviamente, pues la postura de este señor pues tuvo que cambiar, porque aún a pesar de que él no le conste que estos dos ex rectores pues no tienen nada que ver, porque él puede no constarle y saber precisamente que él no tiene ningún elemento para poder acusar a estos dos, pero también no puede declarar que metía las manos del fuego por ellos, o decir que no tenían responsabilidad. O sea, yo creo que ahí una declaración sensata hubiera sido pues que la investigación hable y quien tenga responsabilidad pues que la asuma. Y yo pienso que esta última declaración que dio se me hace muy sensata, una declaración que yo creo que toda la comunidad de la UA y también todos los alumnos, los profesores y también los medios de comunicación y también la gente de Aguascalientes, pues yo creo que quería oír en ese precisamente cuando se le pregunta la primera vez, decir, pues a mí no me consta que ellos estén involucrados en algo de la estafa Ponzi, pero si las investigaciones determinan que sí, pues que tengan que enfrentar las consecuencias. Y yo creo que eso hubiera sido muy, muy sensato. ¿Por qué? Pues porque precisamente realmente no sabemos quién está involucrado y quién no. Yo pienso que este desfalco en la Universidad Autónoma es algo pues muy grave, muy, pero muy grave. Como ya lo vimos aquí, no solamente fue en la UA, también fue en la Fiscalía General del Estado y también fue en el ISPEA. Entonces, yo no creo que esta estructura que hicieron estas dos instituciones financieras, pues hubiera trabajado solamente con su buena labia, con su buena venta, para vender estas inversiones a estas instituciones públicas. Obviamente hubo alguien muy poderoso, alguien con un estatus muy, muy, muy alto para poder hacer o influir para que estas dos instituciones financieras
pudieran ofrecer sus servicios a estas instituciones públicas y que esas instituciones públicas aceptaran invertir en esos esquemas Ponzi. ¿Vale? Entonces esperemos que las investigaciones pues den más luz de que realmente qué fue lo que pasó en esas estafas Ponzi, no solamente en la UA, pero primordialmente en la UA, pero también lo que pasó en el ISPEA y lo que también pasó en la Fiscalía. Es muy importante que sepamos qué fue lo que pasó. También yo también espero que la Fiscalía General de la República pues también dé alguna declaración sobre esta situación. No olvidemos que gran parte de las inversiones que hicieron pues tienen que ver con dinero público que viene de la Federación. Entonces la Federación también tiene pues, que dar alguna explicación de las investigaciones que está llevando a cabo y qué es lo que está pasando. ¿Sale? Esperemos que esto se resuelva y ojalá, aunque muchos expertos dicen que ese dinero ya nunca va a regresar, pues esperemos que se detengan los responsables de un lado, del lado de las instituciones públicas, pero también del otro lado, de las instituciones financieras, y que se les finque responsabilidad y que en un hipotético escenario que pudieran regresar esos recursos que le pertenecen a la autónoma, que le pertenecen a los alumnos, que le pertenecen a los docentes, que le pertenecen al Estado de Aguascalientes. Pues espero que les haya gustado este contenido. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario, para cualquier pregunta. Estamos a sus órdenes en nuestras redes, que es Politeia Noticias, en YouTube, Facebook, Instagram y en TikTok. Si quieren una ampliación de la información, pues con todo gusto. Y también, si quieren que tratemos algún tema en específico, con todo gusto también estamos a sus órdenes. Espero que tengan una bonita noche, que tengan un buen inicio de semana y nos estamos viendo en otro episodio más. Hasta luego.